la niebla causada por incendios ilegales en Sumatra invadió a su vecino Singapur, causando, como vemos, altos niveles de contaminación en el aire y elevando las tensiones entre la ciudad-estado de Indonesia. Desde 1997, Singapur ostenta tristemente uno de los peores niveles de contaminación en su historia. Sin embargo, lo que se temía se hizo realidad y ha batido su propio récord. Su polución atmosférica ha sobrepasado los niveles estimados. Ahora, con un nivel de 371, el aire que se respira es considerado sumamente pernicioso. La densa neblina da cuenta del gran problema. Los ciudadanos han llegado al extremo de usar mascarillas para evitar las afecciones respiratorias, las mismas que están a la orden del día y que han colmado de pacientes a la mayoría de hospitales y clínicas. Esta mujer nos da una idea de lo que es inhalar tan insalubre aire. Hoy está terrible, no se puede ni respirar, no podemos ni salir, nos quedamos en casa y los niños sufren de asma. Las autoridades, en medida a tan difícil panorama, han exhortado a los ciudadanos a permanecer el mayor tiempo posible en sus hogares. Aquellos que trabajen al aire libre, el uso de mascarillas no será una opción. La responsabilidad a este gran problema medioambiental recae en la vecina Indonesia. El humo proviene de los incendios provocados que preparan su terreno para actividades agrícolas en esta época. Por su parte, el primer ministro de Singapur dijo estar preocupado con este escenario y le ha pedido a Indonesia adoptar medidas más estrictas para reducir la polución, ya que en el pasado Singapur gozaba de un aire limpio y un ambiente muy despejado. Muy bien, como hemos visto terribles imágenes de Singapur, pero ¿qué se puede hacer, Farid? O sea, realmente Sumatra yo creo que no está en condiciones de poder colaborar en una salida de emergencia para poder evitar toda esta contaminación, ¿no? Claro, esta es una de las dimensiones que rara vez se toca cuando se habla de globalización y es lo que en economía llaman, digamos, bueno, lo que sería un daño colateral, ¿no? En el sentido de que es un costo que tú generas pero que paga otro. Gente que además habitualmente lo hace de manera ilegal, practica la tala y quema de árboles para crear espacios en donde había bosques y convertirlos en zona agrícola. Al quemar los árboles generan estas nubes digamos, tóxicas, pero el tema es que los vientos luego se llevan las nubes hacia otras partes y entonces el que termina pagando las consecuencias en materia ambiental es un país que no tuvo nada que ver con el origen del problema. Y el punto aquí es que el país en donde se origina el problema, Indonesia, es militarmente mucho más poderoso que el país que sufre las consecuencias, pero el país que sufre las consecuencias es mucho más rico, entonces probablemente ellos deberían, y parece que ya están pensando hacerlo, ayudar a la economía de Sumatra para tratar de reducir estas prácticas. Muy bien, y hoy se celebra el Día Mundial del Refugiado, una efeméride marcada por la guerra en Siria. Más de 1,6 millones de sirios han tenido que buscar refugio en otros países debido a los enfrentamientos entre rebeldes y tropas del régimen. ¿Qué te llevarías si tuvieras solo un minuto para abandonar tu casa? Esta es la pregunta que plantea una campaña de la ONU con motivo del Día Mundial del Refugiado, un drama que vive a diario millones de personas en todo el mundo. Por diversas situaciones, pero sobre todo la guerra, se han visto forzadas a huir de sus hogares. Nuestro principal problema es la vivienda. Necesitamos urgentemente refugio para salir de aquí. Vivimos casi bajo el agua durante el invierno. Cada 4 segundos una persona más en el mundo se une a la escalofriante lista de desplazados cuando es dentro de su país o refugiados cuando van al exterior. En esta fecha especial, Angelina Jolie, embajadora de buena voluntad de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR en sus siglas en español, ha reclamado a la comunidad internacional que incremente la ayuda a los refugiados sirios, víctimas de la mayor crisis humanitaria del siglo XXI. Casi 2 millones de personas han escapado de Siria llevando solo su ropa y más de la mitad de ellos son niños. Han dejado un país en el que millones de personas se encuentran desplazadas, sufren hambre y privaciones, además del terror.
Según ACNUR, cada día cerca de 23.000 ciudadanos dejan su tierra. Esta cifra de 2012 supera todos los registros desde el año 1994. Y la guerra en general, pero la de Siria en particular, ha tenido mucho que ver en esta dramática marca. Es el factor más importante para la ONU. En ese sentido, el secretario de Estado norteamericano John Kerry rindió hoy un homenaje a la resistencia y determinación de los refugiados en todo el mundo. Destacó la generosidad de países como Jordania, Líbano y Turquía, que han abierto sus fronteras a aquellos que escapan del baño de sangre en Siria. A finales de 2012, 45,2 millones de personas, casi 3 millones más que el año anterior, habían huido de sus casas para cruzar la frontera o encontrar protección en otro lugar del país. De esta cifra, el 55% de los refugiados salieron de 5 países. Por orden de cantidad, Afganistán se encuentra en primer lugar desde hace 32 años. Luego sigue Somalia, Irak, Siria y Sudán. Muy bien, vamos a ver un video que ha preparado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, un spot para identificar a la comunidad internacional sobre el tema. Hay en el mundo un país que no conoces. No aparece en los mapas. No tiene fronteras, moneda propia ni bandera. No tiene playas ni hoteles, monumentos ni comida típica. Y hasta él nunca llegan los turistas. Sus habitantes hablan todas las lenguas, practican todas las religiones, son de todas las razas. Pero ninguna compañía aérea te llevará hasta él. Para conocerlo no necesitas pasaporte ni visa. Necesitas solo haberlo perdido todo. Tu casa, tu familia, tu trabajo, tu vida tal y como la conocías hasta ahora. Necesitas haber sido amenazado, haber sentido tu vida y la de los que amas en peligro, haber sido encañonado, torturado, perseguido, vejado. Necesitas haber tenido miedo y haber sido separado de los tuyos, hacinado en camiones o autobuses, forzado a caminar durante días por selvas, montañas o desiertos, cargado con lo único que te han permitido llevar, junto a miles que son como tú, tus compatriotas. A ese país no llega el agua ni la comida. Los que viven en él se llaman refugiados. Quisieran salir de él, pero no pueden. El país de los refugiados lo habitan hoy 43 millones de personas, pero su población crece cada día. Welcome to my country. Para conocerlo solo necesitas pensar, sentir o creer de una manera distinta. Necesitas solo ser diferente. Muy bien, como vemos, esta es la labor que realiza ACNUR en el mundo, sobre todo en África, que es una de las zonas con mayor número de personas, de refugiados. Como vemos, la situación es grave, ¿no? Sobre todo los refugiados sirios que están en países como Jordania, pero que a la vez han huido pues del horror que significa la guerra en su país y que no tienen nada, y que uno se pregunta cuál es el futuro que les espera. Sí, porque ACNUR además tiene recursos limitados para afrontar un problema que está creciendo. Digamos, se distingue habitualmente entre... casi todos los casos son casos vinculados a guerras, o sea, la violencia política es la que desplaza a la gente, y se diferencia entre desplazados internos, gente que pierde su lugar de residencia habitual, tiene que abandonarlo, pero sigue dentro del país del cual es ciudadano, problema que tenemos en América Latina. Colombia es uno de los casos más grandes en el mundo de personas, digamos, en cuanto a la cantidad de personas desplazadas internas, pero algo que no es común en América Latina, pero sí en otras partes del mundo, son los refugiados, o sea, las personas que no solo son desplazados de su lugar de residencia, sino que son desplazados además de su país, tienen que cruzar una frontera para ponerse a buen resguardo de la guerra, pero perdiéndolo todo en el proceso. Muy bien, ahora vamos a ir con otras informaciones. El primer ministro palestino dimitió antes de cumplir 2 semanas en el cargo. Rami Hamdallah fue elegido por su antecesor Mahmoud Abbas, con quien habría tenido diferencias sobre el gobierno. Con tan solo 2 semanas al mando de un nuevo gabinete, el primer ministro palestino Rami Hamdallah ha renunciado a su cargo.
El académico y político independiente Rami Hamdallah presentó su dimisión ante el presidente Mahmoud Abbas, alegando que algunos de los motivos son las discrepancias que ha sostenido con el Poder Ejecutivo, así como la autoridad que posee sobre el alcance de sus competencias. Hasta el momento, el mandatario no ha dado a conocer si aceptará o rechazará este pedido. No es para menos que esta noticia esté en boca de todos los palestinos, ya que su gabinete tuvo solo una primera y última reunión para saber qué hacer con todos los asuntos que dejaba su antecesor, quien renunció en abril. Aunque es muy pronto para determinar qué sucederá en el país, lo único cierto es que Hamdallah tenía la firme propuesta de llegar a un acuerdo para compartir el poder con Hamás y poner fin a la división interna que se vive en Palestina. Muy bien, nosotros vamos a regresar con imágenes en vivo desde el Brasil, esta vez desde la capital Brasilia. Están intentando los manifestantes ingresar a la zona del Palacio de Itamaraty, como sabemos, sede del gobierno de Dilma Rousseff. Está la policía intentando pues contener a las personas quienes quieren ingresar en la zona que está muy protegida, pero vemos que estas manifestaciones están llegando pues a lugares pues que jamás de repente la misma Dilma Rousseff lo habría pensado, ¿no? Sí, el Palacio de Itamaraty es sede del Ministerio de Relaciones Exteriores y para nosotros es un lugar, digamos, de grata recordación porque ahí es donde se firmó el Tratado de Itamaraty con el Ecuador, por eso se llama así, porque fue firmado en ese lugar. Esto está en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Y ese es precisamente el tipo de actitud que probablemente le haga perder a los manifestantes parte del apoyo de opinión pública que según las encuestas tienen en este momento. Digamos, la opinión pública está de acuerdo con sus demandas, pero no de acuerdo con la violencia como medio de acción. Muy bien, nosotros vamos a regresar pues en cualquier momento desde Brasil. Las imágenes son realmente increíbles y no sé qué puede pasar en las próximas horas. Bien, nosotros vamos a hacer una nueva pausa y vamos a regresar con mucho más información aquí en TV Perú Mundo y con la reacción del mundo con la muerte del actor James Gandolfini, quien dio vida al famoso Tony Soprano. Y también vamos con una historia increíble. Un pequeñito de 3 años que nació sordo oye por primera vez la voz de su papá. Daddy, yes, here. Can you hear that?